Nunca pensé que mi matrimonio se iba a acabar por culpa de un perro, pero así fue. Estaba en la cocina, todavía en pijama, tratando de no llorar, mientras Brice, mi esposo desde hace 10 años, cerraba su maleta como si se fuera de viaje de trabajo. Solo que esta vez, ya no iba a volver. Me miró con ojos fríos y sin emoción y me dijo, me voy a llevar a Zeus. Tú quédate con el niño. Así, sin más. Sin despedirse, sin discutir. Zeus es nuestro Golden Retriever. Lo adoptamos antes de que naciera nuestro hijo, Eli. Es parte de la familia. Dormía a los pies de nuestra cama, corría con Eli en el jardín y hasta sacaba calcetines del cesto como si fuera su chamba. Y Brice, simplemente lo agarró como si fuera una maleta más. Me quedé ahí, sin poder moverme. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero en eso habló ella. Joan, su mamá, siempre metida donde no la llaman, pero nunca ayudando en nada. Estaba parada junto a la puerta, con un collar de perlas falsas y una sonrisa burlona. Bueno, dijo riéndose, por lo menos los perros sí saben comportarse. Los dos se rieron. Yo también me reí, pero por dentro sentí como si mi hijo fuera un juguete descompuesto que me dejaron, mientras ellos se iban con el premio. Como si ser mamá a tiempo completo en medio de un divorcio fuera a perder. Sentí como si me quitaran el aire, pero no dije nada. No grité. No lloré frente a ellos. Solo me volteé y tomé un dibujo de Eli que estaba en la mesa. Él lo había hecho, salíamos los tres tomados de la mano bajo un sol enorme. Pasé junto a ellos y me fui a la otra habitación. Ahí estaba Eli, de 9 años, sentado en el piso, con los audífonos puestos, coloreando. No tenía idea de lo que estaba pasando. Aún hoy en ese momento me prometí algo, él nunca va a pensar que todo esto fue su culpa. Que Brice se lleve al perro. Que Joan piense que ganó. Yo me quedo con Eli. Yo quería a mi hijo. Y lo iba a proteger de todo, sobre todo de la gente que se burla del dolor de los demás. Pero eso no es lo más importante que vengo a contarles. Lo que sí deben saber pasó unas semanas después, el día que fuimos al juzgado. Ese día, mi hijo, mi dulce y callado Eli, se acercó al juez, se aclaró la garganta y dijo, «Mamá, ¿puedo leer el mensaje que papá me mandó anoche?» La sala se quedó en completo silencio. El juez levantó una ceja. El abogado de Brice se puso blanco. Joan, sentada atrás con su saco azul y cara de superioridad, parecía como si se hubiera tragado la lengua. Y ahí, frente a todos, Eli sacó lo más poderoso que alguien puede tener en un juicio, la verdad. Solo tenía 9 años, pero sabía lo que hacía. Y por primera vez, los adultos en esa sala no tuvieron otra que escucharlo. Pero para que entiendas bien por qué ese momento lo cambió todo, necesito contarte cómo empezó todo. Porque no fue solo una pelea. No fue solo un comentario feo. Fueron años de manipulación silenciosa. Brice siempre me hacía sentir que exageraba, que era demasiado emocional, que yo era la que arruinaba todo. Era algo que no se notaba mucho, pero ahí estaba, todo el tiempo. Si Eli lloraba porque Brice le gritaba, era mi culpa por no hacerlo más fuerte. Si pedía ayuda, era quejumbrosa. Cuando por fin dije que ya no podía más, él les dijo a todos que yo estaba mal, que él solo quería mantener a la familia unida. Y todos le creyeron. Siempre le creían, porque era encantador, sabía qué decir, tenía una gran sonrisa. Era ese tipo de hombre que le dice, mi reina, a las meseras y siempre se sale con la suya. Pero Eli veía cosas que nadie más veía. Veía cómo la cara de su papá cambiaba cuando estábamos solos. Veía cómo yo me callaba cuando él entraba al cuarto. Se dio cuenta de que ya no me reía como antes. No de verdad. Y cuando Brice se llevó al perro y se fue como si nosotros fuéramos basura, Eli no lloró. Solo se sentó junto a mí esa noche, agarrando el collar viejo de Zeus, y me dijo, no creo que a papá le gustemos mucho. Ese fue el principio del final, y, sin darnos cuenta, también el inicio de que la verdad por fin saliera a la luz. Mucha gente piensa que cuando un matrimonio se acaba, hay gritos, portazos y hasta que llega la policía. Pero el mío no terminó así. El mío empezó con silencio. Ese silencio llegó después de que Brice se fue de la casa, llevándose al perro, y con una sonrisa. Era como el silencio que queda después de un tornado. No hay ruido, solo vacío. Cada cajón que él vaciaba, cada abrigo que quitaba del closet, hacía un sonido que parecía decir, ya se fue.
Al principio, Ellie no preguntó mucho. Solo seguía dibujando. Dibujaba superhéroes, atardeceres, y a veces hacía dibujos de nuestro perro Zeus con una capa, como si fuera un héroe también. Yo me hacía la fuerte, como si todo estuviera bien. Me esforzaba de más. Le preparaba lonches caseros con notitas, le contaba más cuentos antes de dormir, y lo dejaba dormir conmigo casi todas las noches, porque volvió a tener miedo a la oscuridad, como cuando era chiquito. Eso no le pasaba desde el kinder. Vivíamos en un depa chiquito de 2 recámaras. No era lujoso, pero era nuestro. Pinté el cuarto de Ellie de azul clarito y le puse lucecitas en forma de estrella en el techo. Le encantaba verlas mientras se dormía. Yo trabajaba desde casa como diseñadora freelance. Agarraba proyectos cuando Ellie estaba en la escuela. No ganaba mucho, apenas me alcanzaba para pagar las cuentas, pero me daba tiempo para estar con él, y eso no lo iba a cambiar por nada. Las mañanas eran lo más difícil. Fue cuando me di cuenta de que todo había cambiado. Me despertaba y encontraba a Ellie ya vestido, sentado en silencio viendo la caja de cereal, pero sin comer. Antes se levantaba lleno de energía, haciéndome 1000 preguntas sobre dinosaurios, el espacio, o cuántos dientes tiene un tiburón. Ahora solo se quedaba ahí, callado. Yo sabía que algo le dolía, y no sabía cómo ayudarlo. Cuando conocí a Brice, él era encantador, seguro, carismático, me hizo sentir tranquila, algo que no sentía desde hacía años. Yo tenía 23 años y trabajaba en una imprenta. Él llegó a pedir unas tarjetas de presentación, y se fue con mi número. En menos de un año nos casamos. Cuando nació Ellie, ya había empezado a ponerle excusas. Al principio eran cosas pequeñas. Se le olvidaba recogerme del trabajo, o hacía bromas pesadas justo después de que tuve a Ellie. Él decía que era broma, yo decía que solo fue un mal día. Pero esos malos días se hicieron costumbre. Brice controlaba todo, el dinero, el clima de la casa, y hasta cómo debía yo cuidar a mi hijo. Cuando Ellie se enfermó, me echó la culpa por dejarlo descansar. Cuando Ellie tuvo una pesadilla, Brice le dijo, los niños no lloran. Fue en esa época cuando empecé a dormir con el monitor de bebé encendido, aunque Ellie ya tenía 6 años. Ellie ya no gritaba, pero yo sí escuchaba a Brice. La gente no veía ese lado de él, solo veían al Brice que organizaba carnes asadas y daba brindis chistosos, especialmente Joan, su mamá, que creía que Brice era perfecto. Una vez me dijo, qué suerte tienes de que te aguante tus cambios de humor. La miré y pensé, ¿cuántas mujeres habrán sido calladas con esa misma frase? Estaba cansada, no solo por ser mamá, sino de fingir que éramos una familia feliz, fingir que no me sentía pequeña en mi propia casa, fingir que Ellie estaba bien. La gota que derramó el vaso no fue nada escandaloso, no hubo infidelidades ni gritos. Fue un martes por la tarde. Brice llegó tarde, aventó las llaves sobre la mesa y preguntó si Ellie ya había hecho su tarea de ortografía. Le dije que sí. Él contestó, bien, no quiero que termine como tú, apenas sobreviviendo. Lo dijo como si nada, como si hablara del clima. Luego se fue al cuarto a revisar sus correos. Esa noche, esperé a que se durmiera. Me levanté, fui al baño, cerré la puerta, y me senté en el suelo a llorar. No lloré porque estuviera triste, lloré porque por fin supe que ya era suficiente. Pasaron 3 semanas más antes de que se fuera de verdad, y cuando lo hizo, él no se fue en silencio, agarró a Zeus, su orgullo, y lo poquito de decencia que le quedaba, y me dijo, tú te quedas con el niño. Esa frase no dejaba de repetirse en mi cabeza, tú te quedas con el niño, como si Ellie fuera un mueble viejo que nadie quiere en una subasta de divorcio. Pero la verdad es que yo sí quería quedarme con Ellie, porque es un niño bueno, empático, listo, ve a la gente de una forma que los adultos ya no pueden, y si Brice no podía ver lo valioso que era eso, entonces Ellie no lo necesitaba. En ese momento no sabía cuánto había visto o entendido Ellie, tampoco sabía todo lo que estaba guardando por dentro, pero pronto lo iba a descubrir, y también lo haría el juez. La primera reunión por la custodia fue en una oficina fría en el centro, las paredes beige, sillas de cuero, una planta falsa en la esquina, como para que todo se sintiera neutral, pero no lo lograba. Brice llegó tarde, como 10 minutos, traía puesto un saco y venía sonriendo como si él fuera el entrevistado. Joan, su mamá, llegó detrás de él sin que nadie la invitara, se quedó en la sala de espera, muy tranquila, como si nada, con un tupper de pan de plátano que le ofreció a la recepcionista, como si todos fuéramos una familia feliz.
Me senté frente a Brice y lo vi actuar. Se portó como el papá perfecto, calmado, educado, preocupado. Habló de rutinas, de cómo Ellie se adaptaba, de lo mucho que le importaba su bienestar. Pero yo conocía al verdadero Brice, el que estaba detrás de las puertas cerradas. Queríamos custodia compartida, semana por semana, pero yo no podía creerlo. Ese hombre no le había hablado a Ellie ni una sola vez desde que se fue, ni una llamada, ni un FaceTime, ni un mensaje. Cuando venía por su correo, ni siquiera preguntaba cómo estaba su hijo, solo se quedaba parado afuera, como si fuera un extraño. Y ahora quería que le devolvieran la mitad del tiempo con Ellie, como si fuera una pizza que pidió equivocada. Intenté quedarme tranquila, pero las palabras se me salieron. Ni siquiera ve a su hijo, ni se aparece. ¿Por qué debería tener la mitad? Brice se echó para atrás y sonrió. Porque soy su papá. Fue ahí cuando entendí todo. Esto no era por Ellie, era por control, por ganar, por quedar bien. Y Brice no lo estaba haciendo solo. Joan también se empezó a meter en todo. Me mandaba correos con tono pasivo-agresivo, preguntando si Ellie estaba comiendo suficientes verduras. Una vez hasta me dijo, se ve un poco hinchado en la foto de la escuela. Y luego estaban los días que Brice llegaba de sorpresa a la escuela. Se aparecía sin avisar, con su sudadera que decía, papá número 1, saludando a los demás papás, dándole barritas de granola a Ellie como si fuera el mejor proveedor del mundo. Y Ellie se veía confundido, incómodo. Ya no sonreía en las mañanas. En casa empezó a hacerme más preguntas difíciles. ¿Por qué papá dice que no quieres que lo vea? ¿Le dijiste que tengo miedo de ir a su casa? ¿Está mal llorar cuando extraño a Zeus? Eso me rompía el corazón. Extrañaba tanto al perro que empezó a dibujarlo en los retratos de la familia, pero en los dibujos, Zeus siempre estaba en medio, entre él y yo, como si nos protegiera. Una noche, Ellie se acercó y me susurró, papá me dijo que no te contara, pero dice que tú lloras mucho, y que si vivo contigo todo el tiempo, me va a ir muy mal. Me senté con él en el pasillo y lo abracé fuerte. No lloré, quería hacerlo, pero no me iba a dar el gusto de que Brice me viera derrotada. En lugar de eso, empecé a documentar todo. Llevaba un diario, guardaba capturas de pantalla de cada mensaje manipulador. Hice copias de los pocos correos que Joan olvidó mandar solo a Brice y también me llegaron a mí. Correos como, si Ellie no aprende disciplina, va a terminar como la familia de tu lado. Mientras tanto, Brice se ponía más descarado. Le mandaba mensajes a Ellie como, otra vez tu mamá dijo que no, qué sorpresa. Me gustaría verte más, pero tu mamá no quiere. Eso era un manual de alienación parental, pero explicárselo a un juez era como querer demostrar que existen los fantasmas. Mi abogada, Denise, era clara pero realista. Me dijo, a menos que haya abuso comprobado o algo fuerte por escrito, los jueces prefieren el equilibrio. No van a decidir a favor de un solo padre sin pruebas. Pruebas. Esa palabra me perseguía, porque lo que Brice hacía no eran golpes o amenazas, no dejaba marcas, era más sutil. Era con su tono, con mentiras disfrazadas de bromas, con esa forma lenta de desgastar todo, como si goteara veneno, poco a poco. A Ellie lo estaban lastimando poquito a poquito. Aún así, ya teníamos fecha para ir con el juez. Me dieron 2 semanas para prepararme. Cada noche me la pasaba revisando los mensajes que teníamos Brice y yo, acomodando las fechas, juntando pruebas, armando el caso más silencioso que he hecho en mi vida. Una noche fui a ver a Ellie y lo encontré sentado en su cama, con la cara muy blanca y su tableta en las manos. Mamá, me dijo en voz bajita, creo que papá no quería que yo viera esto. Me pasó la tableta, empecé a leer los mensajes, y con cada palabra me dolía el estómago. Ahí estaban, claritos. Brice le escribía a alguien, tal vez a su nueva novia, hablando mal de Ellie. Decía que era un niño muy débil y que lo iba a arreglar cuando tuviera más tiempo con él. Pero lo peor fue leer, ya quiero deshacerme de ese escuincle para recuperar mi vida de verdad. Ellie me miró con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó, ¿es mi culpa que no me quiera? Sentí que se me congelaba todo el cuerpo. No, le dije, no, mi amor, tú no hiciste nada mal, tú eres perfecto, el que está mal es tu papá. Esa noche supe que ya teníamos lo que necesitábamos, no solo para el juez, también para Ellie. Él merecía que lo escucharan, y eso iba a pasar. Desde esa noche, algo dentro de mí cambió. Hasta entonces, solo había estado sobreviviendo, pero ahora, ya no solo estaba resistiendo, estaba lista para defendernos. Me senté en su cama, con la tableta en la mano, leyendo una y otra vez esas palabras.
Ya quiero deshacerme de ese escuincle. Llora como un bebé, igual que su mamá. Inútil. Se los había mandado a Eli por error. Seguro eran para otra persona, alguna mujer con la que salía, o uno de sus amigos que le aplaudían sus historias de pobre papá soltero. Pero ya era tarde. Eli los había leído, y yo también. Respiré hondo y miré a mi hijo. Su carita estaba tan seria, tan quieta, como si quisiera esconderse debajo de la cobija. No quería abrazos, quería la verdad. ¿Leíste todo?, le pregunté. Él asintió. No quería, pero no pude parar. Pensé que tal vez soy malo. No, le dije de inmediato. No eres malo, Eli. Él está equivocado, muy equivocado. Y lo decía en serio, cada palabra. Ya no se trataba solo de pelear por la custodia. Se trataba de romper con todo eso, de que Eli no creciera creyendo que tenía que ganarse el amor quedándose callado o dándole gusto a alguien que no lo valoraba. Así que imprimí los mensajes, los marqué con la fecha y los guardé en una memoria USB. Al día siguiente, muy temprano, le hablé a Denise, mi abogada. Su voz cambió de tono cuando le leí algunos mensajes. Esto es fuerte, me dijo, esto puede cambiarlo todo, pero, ¿estás segura de que quieres que Eli hable? Me quedé en silencio. Ni siquiera había pensado en que él tendría que hablar frente al juez. Solo tiene 9 años. No quería que se metiera en todo el drama legal, que lo interrogaran como a un adulto o que tuviera que ver a su papá a los ojos para contar todo eso. Pero entonces recordé algo que Eli me dijo cuando Brice se fue. Tú siempre me dices que hable cuando algo no está bien. ¿Este es uno de esos momentos? Él quería hablar. Esa era la diferencia. Así que lo senté en la mesa de la cocina. Le puse un vaso con jugo y unas galletas, y le pregunté con calma. Eli, no tienes que hacerlo, pero si quieres hablar con el juez, si quieres contarle cómo te sientes, yo voy a estar contigo todo el tiempo. Me miró serio y me dijo, ¿puedo enseñarle lo que escribió papá? El juez tiene que saber la verdad, ¿no? Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me las aguanté. Sí, mi amor, el juez necesita saber la verdad. Los días que siguieron fueron una locura. Denise se encargó de que las pruebas se presentaran bien. Hicimos una línea del tiempo con todo lo que había pasado. Armamos la historia y pedimos que Eli pudiera dar una declaración escrita para que el juez la leyera primero. Mientras tanto, Joan, la mamá de Brice, volvió a aparecer en la escuela. Un día, durante la salida, intentó darle un regalo a Eli, una figura de acción y una tarjeta que decía, papá solo está luchando por ti. Eli me la dio y me preguntó, ¿por qué esto se siente como una trampa? Porque sí lo fue, lo reporté. Denise, mi abogada, puso una queja formal. Brice, como siempre, me mandó un mensaje diciendo que estaba usando a Eli en su contra, que estaba haciendo que un niño fuera un arma. Lo mismo de siempre, echarme la culpa a mí. Pero no caí, no le respondí. Mejor mantuve a Eli cerca de mí. Cada noche hablábamos, no del juicio, sino de cómo se sentía, qué cosas le daban miedo, qué cosas lo hacían sentir fuerte. Él me hacía preguntas, y yo siempre le contestaba con la verdad, sin adornos, sin promesas falsas. La noche antes de ir a la corte, Eli no podía dormir. Se quedó acostado junto a mí, en la oscuridad, y me susurró, ¿y si el juez no me cree? Me volteé hacia él, le aparté el pelo de la cara y le dije, la verdad no necesita gritar para ser verdad, solo dile lo que sientes desde el corazón, eso es todo lo que tienes que hacer. Él no dijo nada más. Solo tomó mi mano y la apretó fuerte. A la mañana siguiente nos vestimos sin decir mucho. Yo me puse un vestido azul marino y unos aretes sencillos. Eli traía su uniforme de la escuela, bien planchadito, y sus tenis rojos favoritos. Dijo que esos tenis le daban valor. Afuera del juzgado, Denise ya nos esperaba con su maletín y una cara seria. Brice ya estaba ahí también, caminando de un lado a otro con un traje gris oscuro. Con él estaba Joan y un señor que, supuse, era su abogado. Brice me volteó a ver una vez. Yo no lo volteé a ver. Solo entramos, firmamos nuestros nombres y nos sentamos. Volteé a ver a Eli y le susurré. ¿Todavía quieres hacer esto? Él asintió con la cabeza. Estoy listo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo iba a salir bien, porque esta vez, la verdad no solo estaba escrita en un papel, tenía voz, y estaba a punto de ser escuchada. La sala del tribunal estaba más fría de lo que imaginé. Las paredes eran beige, las sillas duras, y olía un poco a papeles viejos y café, pero lo que más recuerdo fue el silencio. Ese silencio pesado que se siente antes de que entre el juez. Se podía escuchar todo, el crujido de los papeles,
hasta los latidos del corazón. Eli estaba sentado a mi lado, en la mesa de los que piden la custodia. Movía los pies porque no alcanzaban el suelo, y trataba de verse valiente. En su regazo tenía su cuadernito, donde habíamos practicado lo que quería decir, por si se animaba. Sus tenis rojos se veían bajo sus pantalones bien planchados, y vi cómo apretaba los dedos de las manos, fuerte. Del otro lado del salón, Brice estaba sentado muy recto, con su traje caro. Miró a Eli una vez, pero luego desvió la mirada. Joan estaba sentada detrás de él, con la boca apretada y los ojos mirando por todos lados, como si ella fuera la que estuviera en juicio. Cuando por fin entró el juez, todos nos pusimos de pie. Él revisó los papeles que tenía enfrente, el número del caso, nuestros nombres, y todos los documentos que habíamos entregado en los últimos meses. No sonrió, no hacía falta. Después de los saludos formales, el abogado de Brice habló primero, muy segura, muy tranquila, contando la misma historia que ya me sabía de memoria, que el señor Carter quería más tiempo con su hijo, que quería equilibrio, que estaba muy pendiente del bienestar de Eli. Pero no era verdad. Brice no le había llamado a Eli en su cumpleaños. No sabía que tiene alergias. Ni siquiera sabía que todavía duerme con su lamparita prendida. Apreté los dientes, pero no dije nada. Luego fue nuestro turno. Denise se paró tranquila, con una voz firme. Su señoría, estamos pidiendo la custodia completa, tanto legal como física. Hemos entregado pruebas de que el señor Carter ha tenido comportamientos preocupantes, incluyendo mensajes que le mandó directamente al niño. El juez levantó una ceja. ¿Al niño? Sí, su señoría, dijo Denise. Con su permiso, Eli quiere hablar. Hubo un silencio, uno real. El juez se inclinó un poco hacia adelante. ¿Estás seguro, hijo? Eli me volteó a ver. Yo le hice un gesto con la cabeza. Él se levantó despacito. Quiero decir algo, dijo Eli con voz bajita, pero clara. El juez le hizo una seña con la mano. Pasa, Eli, no hay prisa. Eli caminó despacito al frente del juzgado, con su cuaderno en la mano. Le temblaban las manos, pero se mantenía firme, más alto de lo que nunca lo había visto. Abrió su cuaderno y respiró profundo. Mi papá me mandó unos mensajes, no debía verlos, pero los vi, y creo que el juez debería saber lo que decían. Todos en la sala se quedaron en silencio. Denise le dio las copias impresas al oficial de la corte. El juez empezó a ver las hojas, mientras Eli leía en voz alta lo que tenía escrito. Ya quiero terminar con ese mocoso para poder volver a mi vida de verdad, leyó Eli, con la voz cortada. Levantó la mirada hacia el juez. Estaba hablando de mí. Se escuchó un pequeño suspiro desde la parte de atrás. Joan se movió incómoda en su asiento, muy pálida. La abogada de Brice volteó a verlo, sorprendida, y Brice solo se quedó viendo la mesa, con la mandíbula tan apretada que parecía que se le iba a romper. Eli siguió leyendo. Llora como un bebé, igual que su mamá, inútil. Volvió a levantar la vista. Mi mamá no llora todo el tiempo, es fuerte, me ayuda cuando tengo miedo, y yo no soy inútil. Silencio total, el juez juntó las manos. Gracias, Eli, eso fue muy valiente. ¿Hay algo más que quieras decirme? Eli dudó un poco, y luego dijo, no quiero vivir en un lugar donde me sienta como un estorbo, solo quiero sentirme seguro. Eso fue todo, regresó conmigo, y yo lo abracé fuerte, diciéndole bajito, lo hiciste perfecto. Él recargó su cabeza en mi hombro y me abrazó más fuerte de lo normal. El juez se aclaró la garganta y miró directo a Brice. Señor Carter, dijo con voz seria, ¿tiene alguna explicación para estos mensajes? Brice intentó hablar, pero su abogada lo interrumpió pidiendo un pequeño descanso. El juez dijo que no. Ya vi suficiente, dijo firme. Este tribunal debe actuar en lo que es mejor para el niño, y con toda la evidencia, los testimonios, y la increíble honestidad de este niño, hoy le doy la custodia física y legal completa a la señorita Carter. No lloré, no en ese momento, solo cerré los ojos y respiré profundo. Brice no dijo nada, solo se quedó viendo al piso, atrapado por sus propias palabras. Joan se levantó y se fue antes de que terminara la audiencia. Ya no tenía ganas de hablar de pan de plátano. ¿Y Eli?, me preguntó, tomando mi mano con una sonrisa. ¿Podemos ir por hotcakes? Solté una risa por fin. Claro que sí. No hablamos del juicio mientras íbamos de regreso a casa. Eli bajó la ventana del coche y dejó que el aire le despeinara el cabello, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de contarle a un juez
frente a muchas personas, el lado más feo de su papá, como si no hubiera cambiado nuestras vidas por completo. Pero así son los niños, tienen esa capacidad de seguir adelante, aunque no deberían tener que hacerlo. Nos paramos en un restaurancito camino a casa, hot cakes, como le prometí. Eli pidió los suyos con crema batida y chispas de chocolate. Yo pedí café, pero ni lo tomé, solo lo miraba. Cada detalle, sus ojitos cansados, cómo usaba el tenedor como si fuera cuchara, cómo se reía cuando la botella del jarabe hacía ruidos raros. Por primera vez en meses, quizás en mucho más tiempo, se le veía en paz. ¿Lo hice bien?, me preguntó, con la boca llena de hot cake. Lo hiciste mejor que bien, le dije, dijiste la verdad, y eso es lo más valiente que alguien puede hacer. Sonrió con toda la cara, sin dejar de masticar, y volvió a comer como si acabara de ganar un trofeo. Y en cierto modo, así fue. 2 semanas después llegaron los papeles finales de la corte, me dieron la custodia total. Brice solo podría ver a Eli con supervisión, y solo si un terapeuta familiar lo autorizaba, o sea, no vería a Eli por mucho tiempo, tal vez nunca, si no hacía cambios muy grandes. Pero no los hizo. En vez de eso, Brice desapareció de nuestras vidas casi de un día para otro. No hubo llamadas, ni mensajes, ni apelaciones. Hasta su abogada lo dejó. Joan tampoco volvió a buscarnos. Lo último que supimos fue que Brice se fue a vivir con otra persona, al otro lado del estado, para empezar de nuevo. Supongo que eso hacen los cobardes, corren. Al principio, pensé que iba a pasar lo contrario. Creí que Brice iba a buscar la forma de salirse con la suya otra vez, o que iba a tratar de darle la vuelta a todo. Pero no, el silencio siguió. Y en ese silencio, algo increíble empezó a pasar. Eli volvió a ser el mismo. Empezó a dibujar otra vez, y no solo garabatos, no, hacía historietas completas, llenas de colores fuertes y personajes bien locos. En una me hizo la heroína. Una mamá con capa que salvaba el día con waffles, y con la verdad. La colgué en el refri como si fuera una obra de museo. Empezó a dormir toda la noche. Ya no se metía a mi cama a las 2 de la mañana por pesadillas. Se reía más. Volvió a hacerme preguntas sobre el espacio, el océano, y si los dinosaurios tenían ombligo. Poco a poco, su brillo regresó. Y yo también empecé a respirar otra vez, respirar de verdad. Tomé nuevos trabajos, conseguí mejores horarios. Empecé a ahorrar dinero para cosas que antes no podía pagar, como tacos de fútbol y clases de piano. Antes todo se me iba en abogados y terapia. Hasta me uní a un club de lectura, nada fancy, puras mujeres como yo, cansadas pero saliendo adelante, fuertes de maneras que antes ni sabíamos que teníamos. A veces la gente me pregunta si odio a Brice, si lo volvería a demandar si se aparece. Y la verdad, no lo odio, ya no tengo espacio para eso. Lo que siento es tristeza, por el papá que Eli pudo haber tenido y nunca tuvo, por el hombre que pudo ser un lugar seguro y eligió el control, por el niño que él fue, que quizá nunca aprendió a querer sin usar ese amor como un arma. Pero ese peso ya no lo cargo. Lo solté el día que Eli se levantó y dijo la verdad. Todavía hablo de ese día en la corte, no porque fuera algo espectacular o una gran victoria, sino por lo que significó. Significó que la voz de Eli importaba, que un niño sí puede ser escuchado, que no por ser pequeño te deben callar o decir qué pensar. Significó que el ciclo se rompió con nosotros. Y si pudiera decirle algo a cualquiera que esté viendo esto, a cualquier mamá que se sienta invisible, o a cualquier niño que sienta que nadie lo ve, sería esto: no estás solo, no estás sin poder. Si tienes la verdad, tienes fuerza. Si tienes amor, tienes base. Y si tienes valor, tienes todo. Brice se llevó al perro. Pensó que se llevaba algo valioso, algo que obedecía y no daba problemas. A mí me dejó con el niño. Y quiero que quede claro, yo me quedé con lo mejor. Porque mi hijo es valiente, es honesto, y está creciendo sabiendo que el amor no se condiciona, y que ser buena persona no es ser débil. Ese día en la corte no solo cambió un papel de custodia, le regresó la voz a mi hijo, y me devolvió la vida. Si esta historia te llegó, aunque sea poquito, dale like al video. Ayuda a que más personas lo vean. Sobre todo gente que está pasando por algo parecido, y necesita saber que no está sola. Me encantaría leer tus comentarios. Tal vez tú también viviste una pelea por la custodia. Tal vez fuiste el niño en medio. O tal vez solo quieres mandarle un abrazo a Eli. Sea lo que sea, tu voz cuenta aquí. Y si no lo has hecho,
Suscríbete y activa la campanita. Aquí comparto historias reales. Historias de resiliencia, familia, y la fuerza silenciosa que se necesita para decir la verdad, aunque duela. Gracias por ver. Cuídate mucho. Y cuida a los tuyos.